Bueno, vamos a definir la probabilidad total tal cual aparece en los libros. Después vemos ejemplos. Dice, sea A sub 1, A sub 2, A sub 3, un sistema completo de eventos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinto de cero. Y sea B, dice, un evento cualquiera al que se le conoce las probabilidades condicionales, las que habíamos visto antes. Entonces, dice, la probabilidad del evento B, llamada probabilidad total, se calcula empleando la siguiente fórmula. Bueno, la fórmula de la probabilidad total va a ser probabilidad de B, la probabilidad total de B, va a ser igual a la probabilidad del suceso A1 por la probabilidad de B, sabiendo que ocurrió en el suceso A1. ¿Sí? De B, sabiendo que ocurrió en el suceso A1. Esto va a ser más, eso es el suceso A1, más, ahora vamos con el suceso A sub 2, más la probabilidad del suceso A sub 2 por la probabilidad de B sabiendo que ocurrió en el suceso A sub 2. Sabiendo que ocurrió A sub 2. Más, y así, bueno, puntos suspensivos, la probabilidad del suceso A sub n por la probabilidad de B sabiendo que ocurrió A sub n. Esta es la fórmula de la probabilidad total. Después vamos a ver ejemplos de esto para calcularlo. No es muy complicado. No es muy complicado esto. Bueno, vamos con el teorema de Bayes ahora. En el teorema de Bayes, voy a correr esto para arriba. Vamos a escribir acá teorema de Bayes. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos y se va a poder identificar muy fácil cada una de las cosas, con la probabilidad total, cuándo hay que aplicar Bayes, bueno. Bayes es la probabilidad de un suceso, menos I, un suceso cualquiera, sabiendo que ocurrió B, eso va a ser igual a la probabilidad de ese suceso A sub I por la probabilidad de B, sabiendo que ocurrió A sub I, sobre la probabilidad de B. Esa va a ser la probabilidad total, generalmente. Pero bueno, con esto ahora con ejemplos vamos a ver más claro. Pero estas son las fórmulas que hay que usar. Podemos hacer el ejemplo del parcial. Bueno, el ejercicio 4 dice lo siguiente, dice, en un industria se adquirieron 4 máquinas automáticas que producen tornillos. Un análisis de producción arrojó los siguientes datos. Bueno, nos da esta tabla, ¿sí? Y bueno, nos hace 2 preguntas. Dice, si se elige un tornillo del inventario de producción, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y ve si se elige un tornillo, si se elige un tornillo, se encuentra que es defectuoso, que es una probabilidad condicional, porque ya se sabe que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya producido una máquina? ¿Cuál es la probabilidad de que haya producido la máquina 3? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Yo acá copié la tabla y dije, bueno, B1 para mí van a ser los defectuosos y B sub 2 van a ser los no defectuosos. Yo acá corrí el cuadro y estas B1 y B2 porque así puedo escribir este lado. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades de la máquina 1, 2, 3, 4, las probabilidades de producción que tienen y poner, o sea, todos los datos que tenemos acá los vamos a escribir. Entonces vamos a tener la probabilidad de producción de la máquina 1
Eso es, ahí me está diciendo que es el 15%, entonces ponemos 0,15. La probabilidad de la máquina 2, eso es 30%. La probabilidad de la máquina 3 es 20%. Y la probabilidad de la máquina 4 es 35%. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que sea defectuoso, porque me da el porcentaje defectuoso de la máquina 1, que es el 4%. Entonces, probabilidad de que sea defectuoso, B1, sabiendo que es de la máquina 1, 4%. La probabilidad de que sea defectuoso ahora de la máquina 2. De la máquina 2, la probabilidad de defectuoso de la máquina 2 es el 3%. La probabilidad, y así con todos, ¿no? De que sea defectuoso de la máquina 3, sabiendo que es de la máquina 3, es el 5%. Y la probabilidad de que sea defectuoso de la máquina 4 es el 2%, 0,02%. Bueno, esos son todos los datos que tenemos, que nos da esta tabla. Bueno, vamos a ver qué nos pregunta el ejercicio. Dice, bueno, se me achicó esto. Dice, se elige un tornillo del inventario de producción, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Tengo que calcular la probabilidad de que sea defectuoso. Bueno, la probabilidad de que sea defectuoso, B1 tenemos que calcular, es una probabilidad total, ¿sí? Entonces, la probabilidad total, habíamos dicho que era esta fórmula, ¿sí? Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a buscar a dónde lo tenemos. Vamos a ponerlo por ahí. Ahí. Entonces, vamos a calcular esa probabilidad total. Sería la probabilidad de que sea defectuoso. Probabilidad de que sea defectuoso. Probabilidad de B1. Entonces, con la fórmula de probabilidad total tenemos que calcular la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina A1. ¿Sí? Sería este. Más, acá hay que incluir todas las máquinas porque son las 4 máquinas. La probabilidad de que sea de la máquina 2 por la probabilidad que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina A2. Más la probabilidad de que sea de la máquina 3 por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina A3. Más, y la última sería la probabilidad de la máquina de producción de la máquina 4 por la probabilidad de que sea defectuoso B1 sabiendo que es de la máquina A4. Esa es la probabilidad total de que sea defectuoso. Entonces, acá lo que hay que hacer es reemplazar cada una de las probabilidades. ¿Sí? La probabilidad de la máquina 1, 0,15. Tenemos acá arriba. Acá tenemos todas las probabilidades de la máquina 1 y de estas probabilidades condicionales. 0,15 por 0,04, que es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina A1, más la probabilidad de la máquina 2, que es 0,30, por 0,03, que es la máquina por la probabilidad
que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina 2, 0,03, más la probabilidad de la máquina 3, que es 0,20, por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que la máquina 3, 0,05, más 0,35 por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina 4, 0,02. Y al hacer esta cuenta vamos a tener la probabilidad de que sea defectuoso, ¿sí? Esto a mí me dio 0,032, ¿sí? Esta es la probabilidad de que sea defectuoso. Si en algún momento me llega a preguntar la probabilidad de que no sea defectuoso, puedo hacer lo contrario de esto, 1 menos esto, ¿sí? No sé si lo pide más adelante, pero ¿sí? Que no sea defectuoso sería lo contrario de que sea defectuoso. Vamos a ver qué nos pide el punto B. El punto B dice, si se elige un tornillo se encuentra que es defectuoso. ¿Sí? Ya tenemos una probabilidad condicional ahí, porque ya se sabe que es defectuoso eso. ¿Sí? Acá, probabilidad condicional. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya producido la máquina 3? Entonces, sabemos que es defectuoso y hay que calcular la probabilidad de que sea de la máquina 3. Entonces, vamos a bajar un poco esto. Vamos a poner B. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad así, que es defectuoso, la probabilidad, sabiendo que es defectuoso, ¿qué probabilidad existe que sea de la máquina 3? Me hice un lío ahí para explicar esto. Probabilidad condicional, ¿no? Ya me dice que sabemos que es defectuoso. ¿Qué probabilidad hay que sea de la máquina 3? Entonces, hay que calcular esta probabilidad condicional. Teorema de Bayes. Habíamos visto que el teorema de Bayes, uy, se me hizo una rayita ahí. El teorema de Bayes se calcula de esta manera, ¿sí? Esta es la fórmula para el teorema de Bayes. Entonces, la fórmula que la puedes anotar y así vas viendo cómo vamos resolviendo. Entonces, tenemos, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea de la máquina 3 por la probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que es de la máquina 3, dividido la probabilidad de que sea defectuoso. La probabilidad de que sea defectuoso ya la calculamos, es la probabilidad total. ¿Sí? Ya lo calculamos a eso. Y acá tenemos que reemplazar la probabilidad de que sea, la probabilidad de A3, ya lo habíamos hecho, es 0,20. Acá ponemos 0,20 por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina 3. La probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina 3, 0,05. Así que ponemos 0,05 dividido la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Sí? 0,032. Eso lo hemos calculado en el punto A. ¿Sí? Esta cuenta me da 0,3125. ¿Sí? Esta es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es de la máquina 3. 30% de probabilidad ahí. Esta es la forma de resolver los problemas cuando aparecen de este tipo, ¿sí? Teorema de Bayes, ¿sí? O probabilidad total. Ahí está. Bueno, vamos a resolver un ejercicio más. Me están llevando mate acá, así que gracias. Dice, una compañía de transporte público tiene 3 líneas en una ciudad. Vamos a hacer aquí 3 líneas, de forma que el 45% de los autobuses cubre el servicio de la línea 1, el 25% cubre la línea 2 y el 30% cubre el servicio de la línea 3. Dice, se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 2%, 3 y 1% respectivamente, para cada línea. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular todos los datos y como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Vamos a decir que A1
en la línea 1, vamos a definir todos, y así con todas las líneas. A2 y A3, la línea 2, y A3, la línea 3. Entonces, tenemos definidas las líneas, y vamos a poner que B1 sufre una avería, ahí habla de averías, sufre avería, y B2 lo contrario, ¿no? Vamos a poner que B2 no sufre avería, ¿sí? No sufre avería. Avería. Bueno, eh, vamos a calcular los datos que tenemos, ¿no? Las probabilidades que tenemos. Esto me quedó medio, a ver si lo puedo acomodar mejor esto. Esto vamos a ponerlo acá de este lado, y esto, se me va allá, y esto vamos a ponerlo, bueno, está mal de hacer la hora, y esto vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces, vamos a los datos que tenemos. Datos. Datos. La probabilidad de que de la línea 1, que el autobús sea de la línea 1, acá me está diciendo que es el 45%. ¿Sí? Entonces, 45% que sea de la línea 1, la probabilidad que sea de la línea 2, es el 25%, 25%, y la probabilidad que sea de la línea 3 es el 30%. Hasta ahí la probabilidad de que sea, ¿no? La probabilidad de las líneas. Eh, Vamos a calcular la probabilidad porque acá me está diciendo que se verían, o sea, el porcentaje dice que se averíe, cada línea es el 2%, el 3 y el 1. O sea, el 2% sería que se averíe la línea que se averíe, que es B1, sabiendo que es de la línea 1, ese es el 2%. La probabilidad de avería B1, sabiendo que es de la línea 2, también lo sabemos, es el 3%. Y la probabilidad que haya una avería y sea de la línea 3, sabiendo que es de la línea 3, es el 1%. Entonces, una vez que tenemos los datos, ya podemos leer qué nos pide el ejercicio, ¿sí? En el punto A dice, calcular la probabilidad de que en un día un autobús sufre una avería, ¿sí? Si sufre una avería, ¿sí? Eso es una probabilidad total que tenemos que calcular. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que un autobús sufra una avería, la probabilidad de avería, ¿sí? Muy similar. Eh, no, me quedé pensando que se puede calcular probabilidades contrarias acá, de que, de que no sufra, de sufrir averías, ¿sí? Al contrario, esto sería la probabilidad de que sufra averías, se podría calcular la probabilidad de que no sufra averías, pero bueno, cualquier cosa después lo calculamos eso. Probabilidad total. Entonces, que sufre una avería, ¿sí? Va a ser la probabilidad de que sea de la línea 1, sabiendo, no, de la línea 1 por, ahora sí, la probabilidad que sufre una avería, sabiendo que es de la línea 1, más la probabilidad de la línea 2 por la probabilidad de que sufra una avería, sabiendo que es de la línea 2, más, así con esta línea, ¿no? Probabilidad de que sea de la línea 3 por la probabilidad que sufra una avería, sabiendo que es de la línea 3. Entonces, la probabilidad que sufra una avería, tengo que reemplazar. Probabilidad de que sea de la línea 1, 0,45. Que sufra una avería sabiendo que es de la línea 1, 0,02. Y así vamos reemplazando todos los datos, 0,02. Más 0,25 por esta probabilidad que es 0,03, más la probabilidad que sea de línea 3, que es 0,3, 0,30, es lo mismo, por la probabilidad de que sufra una avería sabiendo que es de línea 3, 0,01. Esto me da 0,0195. Esa es la probabilidad que sufre una avería, ¿sí? Un autobús. El punto 2, a ver qué me pide el punto 2. Calcular la probabilidad de que en un día un autobús no sufra una avería. Bueno, vamos a poner B acá. Bueno, me quedo rojo. P. La probabilidad de que no sufra una avería. Probabilidad B2. Porque B1 era que sufre una avería y B2 que no sufre una avería. Otra probabilidad total. ¿Sí? Este se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer calcular la probabilidad total como hicimos acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo primero así. Sería la probabilidad de A1 por la probabilidad que no sufra una avería. Bueno, esto no lo calculamos nosotros, pero por eso me quedé pensando. Pero bueno, ahora vamos a calcular eso. De A2 por la probabilidad que no sufra una avería sabiendo que es, no, probabilidad de que no sufra una avería sabiendo que es de la línea 2, más la probabilidad que sea de la línea 3, o la probabilidad que no sufra una avería sabiendo que es de la línea 3. Bueno, acá me quedé pensando porque estas probabilidades no las habíamos calculado, pero se podían haber calculado acá, ¿sí? Esto de acá. Por ejemplo, a ver, esto lo voy a borrar, no, a ver si lo puedo correr esto por acá. Este, no, este solo. Bueno, estamos bien.
coloco por acá. Y capaz que ahí entra, a ver. Vamos a hacerlo con azul. Si acá tengo la probabilidad de que sufra una avería, es 0,02. La probabilidad contraria, o sea, la probabilidad de que no sufra una avería, ¿sí? Que no sufra avería, sabiendo que es de A1, eh, es 1 menos, esto que está acá, sería 1 menos 0,02, ¿sí? Que eso es 0,98, ¿sí? Lo contrario. Lo mismo con este, la probabilidad que no sufra una avería, sabiendo que es de la línea 2, es 1 menos 0,03, 0,97. Y la probabilidad que no sufra una avería, estoy diciendo bien, sabiendo que es de la línea A3, es lo contrario de esta probabilidad, que es 0,99. Estas son las probabilidades contrarias. Que sufre una avería 0,2 y que no sufre una avería lo contrario, 1 menos esto, ¿sí? Lo mismo con este, con estos tres. Entonces, acá cuando estamos calculando la probabilidad total, entonces estoy calculando la probabilidad de que no sufra una avería, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar, a ver si puedo hacer que aparezca ahí. Entonces, esto va a quedar así. Probabilidad que no sufra una avería, probabilidad de A1, que era 0,45, por la probabilidad que no sufra una avería, sabiendo que es A1, 0,98. Más la probabilidad de A2 es 0,25, por la probabilidad que no sufra una avería, sabiendo que es de la línea 2, 0,97. Y así con este último también, que va a ser 0,30 por 0,99. Esto me da 0,9805, ¿sí? ¿Qué es lo contrario? O sea, nosotros acá calculamos qué probabilidad tiene, qué probabilidad hay de que no sufra ninguna avería, ¿sí? Es lo contrario de este, de que sufra una avería, ¿sí? Son complementarios, o sea que yo este punto B también podía haberlo calculado así. El punto B, no sé por qué pongo B, a la probabilidad de que no sufra una avería, podía haberlo calculado como 1 menos la probabilidad de que sufra la avería, ¿sí? Sería 1 menos 0, que sufra la avería era este, 0,0195, que me va a dar lo mismo, ¿no? Ahora mismo, 0,9805. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Este es lo mismo, ¿sí? Se puede calcular de dos maneras. Pero bueno, como estamos viendo probabilidad total, aproveché para hacerlo de esta manera. Y el punto C me dice, ¿de qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería? Entonces, para calcular eso, tenemos que calcular todas las probabilidades, ¿no? Entonces, acá, con Bayes, la probabilidad, ¿cómo era? Se me fue. ¿De qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería? Bueno, ¿en cuál es más probable que sufra una avería? Entonces tengo que calcular la probabilidad de la línea 1 sabiendo que se averió, ¿no? ¿A qué probabilidad tiene esto? Entonces, es estos valles de A1 por la probabilidad que se averió, sabiendo que es de A1, dividido la probabilidad que se averió. Bueno, esto hay que hacerlo para todos. Para la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Esto va a ser, probabilidad de que sea de la línea A1 era 0,45 por la probabilidad de que está averiado sabiendo que es de la línea 1, 0,02. 0,02 y la probabilidad de que esté averiado era 0,0195, lo tengo ahí, era la probabilidad total, y esto me da 0,4615. Este es de la línea 1. Bueno, lo mismo hay que hacer para la línea 2 y la línea 3. Así que ponemos pausa acá y hago para las otras líneas también. Bueno, ya calculé las tres probabilidades, las dos que me faltaban, y pregunta, ya me olvidaste la pregunta, que la pregunta era, ¿qué máquina tenía más probabilidad de tener una avería? ¿Sí? Entonces, la máquina que tiene más probabilidad de una avería es la máquina 1, ese 46% de probabilidad tiene de tener una avería. Entonces, la respuesta es la máquina 1, en este caso. Bueno, hasta acá con estos dos ejemplos. Yo ahora mando este video con una actividad. Y cualquier duda, bueno, ya sabes, me puedes consultar.